El gimnasio a las afueras de Guadalajara olía a cuero viejo, sudor y magnesio. Isidora colocó el trípode cerca del ring, comprobando el ángulo de incidencia de la luz que entraba por las altas ventanas. Eran alrededor de las 4 de la tarde y el sol incidía directamente sobre la pared oeste, tiñendo el aire polvoriento de un color miel. Ideal para fotografiar, contrastado, pero sin ser demasiado brusco. Osvaldo calentaba con el saco de boxeo, sus guantes golpeaban sordamente la piel desgastada. Un chico joven, de 25 años, con el pelo corto y una cicatriz sobre la ceja izquierda. El encargo venía de una pequeña revista deportiva. Necesitaban una serie de fotos sobre los jóvenes boxeadores de Jalisco. La tarifa era ridícula, pero a Isidora le gustaba fotografiar a los deportistas. Había una honestidad en sus movimientos que faltaba en las sesiones fotográficas posadas. «Probemos una serie con el saco», dijo Isidora, agachándose para captar el ángulo adecuado. «Golpea como de costumbre, no me hagas caso». Osvaldo asintió y pasó a un ritmo rápido. Isidora comenzó a fotografiar, captando los momentos en los que su cuerpo se quedaba inmóvil en tensión antes del golpe. El clic del obturador, otro y otro más. Osvaldo se detuvo, sacudiéndose el sudor de la cara. «¿Está bien?», preguntó, acercándose a ella. «Míralo». Isidora giró la cámara, mostrando varias imágenes en la pantalla. Osvaldo silbó. «No está mal. Incluso parezco un boxeador de verdad y no un niño que simplemente agita los brazos». «Usted es un boxeador de verdad», sonrió Isidora. «Tiene buena técnica. ¿Lleva mucho tiempo practicando?» «Ya hace unos 8 años. Mi padre quería que me dedicara al negocio familiar, pero yo me escapé al ring». Osvaldo sonrió. «Ahora no me habla, pero yo hago lo que me gusta». Isidora asintió, sin saber qué responder. No podía imaginar lo que era hacer lo que te gusta, a pesar de la opinión de los demás. En los últimos 2 años, sentía cada vez más cómo su propia vida se le escapaba, como arena entre los dedos. «Probamos en el ring», sugirió ella. «Trabaja con el saco allí, la luz será más interesante». Osvaldo trepó por las cuerdas. Isidora rodeó el ring, buscando el punto de toma. Se sentó en el suelo para filmar desde abajo hacia arriba. Así la figura del boxeador parecería más poderosa. Osvaldo volvió a ponerse a trabajar y ella se sumergió en el proceso, olvidándose de todo. En esos momentos, el mundo se reducía al visor de la cámara, al juego de luces y sombras, al instante perfecto que había que capturar. La puerta del gimnasio se abrió con tal estruendo que Isidora se sobresaltó y casi se le cae la cámara. Ernesto estaba en la puerta y, incluso con la luz tenue, se podía ver que su rostro estaba desencajado por la ira. Llevaba un traje formal, la corbata aflojada y el pelo revuelto. Aparentemente había conducido rápido. «Ahí estás», dijo con una voz peligrosamente tranquila. Isidora se puso de pie, instintivamente apretando la cámara contra su pecho. «Ernesto, estoy trabajando, repitió él con tono burlón, entrando en la sala. «Ya veo lo que estás haciendo. Te pasas el día mirando a hombres desnudos». «No está desnudo», dijo Isidora en voz baja. «Es una sesión de fotos para una revista, te lo dije». «No me dijiste nada», la interrumpió Ernesto. «Pero tu amiga Lucero publicó en sus historias dónde estás y a qué te dedicas. Ahora todo Guadalajara sabe que la esposa de Olmedo fotografía a chicos semidesnudos en algún antro». Osvaldo bajó del ring, quitándose los guantes. «Escuche, señor, aquí todo es profesional». «No voy a hablar contigo», dijo Ernesto sin siquiera mirarlo. «Isidora, recoge tus cosas. Ahora mismo». «Espera, tengo que terminar». Ernesto se acercó a ella y la agarró por la muñeca. Los dedos se le clavaron en la piel e Isidora hizo una mueca de dolor. «Te he dicho que recojas tus cosas». «Oye, suéltala». Osvaldo dio un paso adelante e Isidora vio cómo se tensaban sus hombros. Ernesto se volvió.
Era más bajo y más delgado que el boxeador, pero sus movimientos denotaban la seguridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Empujó bruscamente a Osvaldo en el pecho. Una palabra más, y te demandaré a ti y a este granero, y pagarás las deudas hasta que seas viejo. ¿Entendido, héroe? Osvaldo se quedó inmóvil, apretando los puños. Isidora vio cómo se le movían los músculos de las mejillas. Osvaldo, no, dijo rápidamente. No pasa nada. Lo siento, tengo que irme. Con una mano empezó a guardar la cámara en la bolsa, mientras Ernesto no le soltaba la otra. Sus dedos recogían el trípode, temblando. Ernesto estaba de pie a su lado, respirando con dificultad, e Isidora sentía cómo emanaba de él una ira casi físicamente palpable. Lo siento, repitió ella mirando a Osvaldo. Le enviaré las fotos por correo. Osvaldo asintió, pero no dijo nada. Su mirada se movía entre Isidora y Ernesto, y en sus ojos se leía la impotencia. Ernesto la arrastró hacia la salida sin soltar su muñeca. Isidora apenas podía seguirle el ritmo, con el bolso golpeándole el muslo. En la calle, abrió la puerta de su todoterreno negro y literalmente la empujó al asiento del copiloto. «Quédate quieta», le espetó y cerró la puerta de un portazo. Dio la vuelta al coche y se sentó al volante. Arrancó el motor y salió bruscamente a la carretera sin mirar por los retrovisores. Isidora permaneció en silencio, apretando el bolso contra sus rodillas. La muñeca le latía con dolor. Llevaban 5 minutos conduciendo en silencio, e Isidora casi se había convencido de que todo saldría bien. Pero entonces Ernesto dio un golpe con la mano en el volante. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», le gritó. «¿Crees que esto es normal?». «Estaba trabajando». «Trabajando», repitió él burlonamente. «Estabas mirando fijamente a un tipo musculoso desnudo mientras él se exhibía delante de ti. ¿Te das cuenta de cómo se ve eso?». Llevaba pantalones cortos y guantes. Es una sesión de fotos deportiva normal. ¿Normal? ¿Normal para quién? ¿Para las putas que no pueden quedarse en casa? La palabra quedó suspendida en el aire e Isidora sintió que algo se le encogía en el pecho. Se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarlo. «No soy una puta», dijo en voz baja. «Pues deja de comportarte como una puta», gritó Ernesto, y el coche dio una sacudida cuando pisó el acelerador. La mujer de Olmedo no anda por gimnasios ni se hace fotos con hombres semidesnudos. La esposa de Olmedo se queda en casa y se ocupa de las tareas domésticas. Tú me permitiste aceptar este encargo. Isidora seguía mirando por la ventana, a las calles que pasaban a toda velocidad. Hace 2 semanas, tú mismo dijiste que podía hacerlo. Pensé que sería algo decente. No, esto. Isidora no respondió. Era inútil discutir. Ella lo había comprendido hacía tiempo. Cuando Ernesto se enfadaba, las palabras no tenían importancia. Era mejor callarse y esperar a que pasara la tormenta. La casa estaba situada en una zona cerrada al norte de la ciudad, protegida por una alta valla y guardias de seguridad. Ernesto frenó bruscamente ante la puerta y el guardia la abrió rápidamente. El coche entró en el patio y se detuvo junto a la entrada principal con un chirrido de frenos. «Sal», dijo Ernesto. Isidora salió, apretando el bolso. Ernesto rodeó el coche, la agarró por el hombro y la empujó hacia dentro de la casa. En el vestíbulo, Isidora tropezó con el umbral, pero se mantuvo en pie. «Al salón», ordenó Ernesto. Ella entró en una gran sala con ventanas panorámicas. Ernesto la seguía de cerca e Isidora oía su respiración pesada. «Me estás avergonzando», volvió a decir. «¿Lo entiendes? Toda la ciudad habla de que la esposa de Olmedo anda por ahí sin saber dónde, fotografiando a no se sabe quién. Mi padre ya me ha llamado para preguntarme qué está haciendo mi mujer. ¿Te imaginas cómo me he sentido?». Isidora dejó el bolso en el suelo y se volvió hacia él. «Ernesto, lo siento, no quería decepcionarte. Es solo que era un buen encargo y necesito mantener mi portfolio». «¿Qué portfolio?».
Se rió, con malicia y brevemente. Eres la esposa de un hombre exitoso, no necesitas ningún portafolio, tienes que estar en casa, recibir invitados, ocuparte de las tareas domésticas. Cogió su bolso del suelo, abrió la cremallera y vació el contenido sobre el sofá. La cámara cayó sobre los cojines y el trípode rodó por el suelo con estrépito. Esto es lo que haces. Llevas esta cosa y fotografías a todo tipo de vagabundos. No toques la cámara. Isidora dio un paso adelante, pero Ernesto levantó la mano y ella se detuvo. ¿O qué?, preguntó en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Isidora se quedó en silencio. Desde la cocina se oía un ruido sordo, vajilla, pasos. Ramona estaba allí, lo había oído todo, pero no salió. Nunca salía cuando Ernesto gritaba. Estoy harto de tus travesuras. Ernesto se pasó la mano por el pelo. Cansado de explicar a la gente que mi mujer es normal, cansado de sonrojarme por ti. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Isidora le oyó subir las escaleras y cerrar de un portazo la puerta del despacho. Se dejó caer en el sofá y cogió con cuidado la cámara. Comprobó que el objetivo estaba intacto y que el cuerpo no tenía arañazos. Le temblaban las manos. Ramona apareció en la puerta con un trapo en las manos, como si simplemente pasara por allí. Sus miradas se cruzaron por un segundo. La ama de llaves no dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza y volvió a la cocina. Isidora se sentó, mirando por la ventana al cuidado jardín, y sintió cómo crecía en su interior el familiar vacío. La mañana comenzó como de costumbre. Isidora se despertó a las 6. Ernesto ya estaba en la ducha. Bajó a la cocina donde Ramona preparaba el desayuno. Puso la mesa en el comedor. Mantel blanco, platos de porcelana, croissants recién hechos en una cesta de mimbre. Ernesto apareció a las 7 en punto, con camisa y pantalones limpios y el pelo cuidadosamente peinado. «Buenos días», dijo, sentándose a la cabecera de la mesa. «Buenos días», respondió Isidora sirviéndole café. Comieron en silencio. Ernesto miraba algo en su teléfono, Isidora miraba su plato. El escándalo del día anterior flotaba en el aire, pero él se comportaba como si nada hubiera pasado. Eso era aún peor que los gritos. «Isidora», dijo finalmente dejando el teléfono, «he tomado una decisión». Ella levantó la vista. «No volverás a trabajar como fotógrafa». Su voz era tranquila, casi suave. No es apropiado para la esposa de Olmedo. Debería haberlo entendido antes, pero te di una oportunidad y abusaste de mi confianza. Ernesto, no hay discusión posible, la interrumpió él con la misma calma. Puedes hacer fotos en casa, para ti misma. El jardín, las flores, lo que quieras. Pero nada de encargos, nada de sesiones fotográficas. No quiero seguir avergonzándome de mi esposa. Isidora apretó el mantelito que tenía sobre las rodillas. Pero es lo único que tengo. ¿Tienes una casa? Ernesto cogió un croissant y le untó mantequilla. Un marido que te mantiene. Eso es más de lo que tienen muchas mujeres. No seas desagradecida. Terminó de desayunar, se limpió la boca y se levantó. Tengo que irme a trabajar. Por la noche cenamos con los Cárdenas. No te olvides. Ponte el vestido azul, el que te compré el mes pasado. La besó en la cabeza y salió. Isidora se quedó sentada a la mesa mirando el croissant a medio comer en su plato. Ramona entró a recoger los platos, pero no dijo nada. A las 10, Isidora se encerró en el dormitorio y marcó el número de Lucero. Su amiga respondió al segundo tono. «Hola, ¿qué tal la sesión de ayer?» La voz de Lucero era alegre y vivaz. Isidora intentó decir algo, pero solo le salió un sollozo. «¿Isidora? ¿Qué pasa?» «Él me ha prohibido trabajar», logró decir Isidora, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vio tus historias, vino al rodaje y montó un escándalo. Dijo que le estaba avergonzando». «Ese cabrón», exhaló Lucero, y en su voz se percibía ira. «Isidora, escúchame. Tienes que alejarte de él, ¿me oyes?
Tienes que recoger tus cosas y marcharte. No puedo. Sí que puedes. Yo te ayudaré. Puedes quedarte en mi casa, te buscaremos trabajo. Lucero, ¿a dónde voy a ir? Isidora se pasó la mano por la cara. No tengo padres ni casa propia. Estoy sola. No estás sola, me tienes a mí. Lucero casi gritó. Dios mío, Isidora es un tirano. Te tiene encerrada en una jaula de oro. No siempre es así, dijo Isidora en voz baja. A veces es bueno. A veces, repitió Lucero con amargura. Escúchate. A veces es bueno. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Isidora guardó silencio mirando por la ventana el día soleado al otro lado del cristal. No puedo, dijo finalmente. Lo siento, tengo que irme. Esta noche tengo una cena con invitados. Isidora. Lo siento, repitió ella y colgó. Se sentó en la cama y dejó el teléfono a su lado. En el espejo frente a ella se reflejaba una mujer con los ojos rojos y el pelo revuelto. Isidora se quedó mirando su reflejo durante un largo rato, tratando de recordar cuándo fue la última vez que se sintió viva. 3 días pasaron en un silencio denso. Isidora deambulaba por la casa fingiendo estar ocupada. Revisaba los libros de la biblioteca, revisaba el menú con Ramona, regaba las flores del jardín de invierno. La cámara estaba guardada en el armario, lejos de la vista de Ernesto. Él se marchaba temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. Casi no hablaban. Durante la cena, él hojeaba documentos o miraba el teléfono. Ella pinchaba la comida con el tenedor. Ramona servía los platos y desaparecía en la cocina, como un fantasma. Al tercer día, Isidora se decidió. Se pasó todo el día ensayando delante del espejo, buscando las palabras adecuadas. Tenía que hablar con cuidado, para no enfadarlo de nuevo. Quizás si le explicaba que era importante para ella, que solo aceptaría encargos pequeños, nada provocativo, quizás él lo entendería. Por la noche, ella misma puso la mesa y le pidió a Ramona que preparara el plato favorito de Ernesto, carne de res guisada con verduras. Encendió las velas, aunque normalmente no lo hacían. Se puso el vestido que él una vez había calificado de bonito. Cuando Ernesto entró en el comedor, levantó las cejas con sorpresa. ¿Qué celebración es esta?, preguntó mientras se sentaba. Ninguna, respondió Isidora mientras le servía vino. Solo pensé que necesitábamos una velada agradable. Ernesto asintió y cogió el tenedor. Comieron en silencio durante unos 10 minutos. Isidora sentía que su corazón latía cada vez más rápido y que le sudaban las manos. Bebió un sorbo de agua y se aclaró la garganta. Ernesto, quería hablar contigo. Él levantó la vista del plato. ¿Sobre qué? Sobre el trabajo, dijo ella rápidamente, antes de que cambiara de opinión. Entiendo que tenía razón sobre esa sesión. Fue inapropiada, pero quizás podría aceptar otros encargos, algo más adecuado, bodas, retratos familiares. Te consultaré antes de cada encargo, lo prometo. Ernesto dejó el tenedor y se recostó en la silla. Una sonrisa apareció en su rostro, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Lo dices en serio?, preguntó él. Solo pensaba... No, en serio, rió sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que cambiaré de opinión? No pido mucho. Isidora apretó las manos sobre las rodillas. Solo que, a veces, cuando haya oportunidad... La sonrisa desapareció de su rostro. Se levantó lentamente e Isidora retrocedió instintivamente en la silla. «No me estás escuchando», dijo en voz baja, acercándose a ella. «Ya te lo he dicho. Te lo he dicho muy claro. Nada de trabajo, nada de rodajes, nada». «Ernesto, por favor». Él le dio una bofetada. No fue fuerte, más bien un empujón con la palma de la mano abierta, pero suficiente para que la cabeza de Isidora se desviara hacia un lado. Lo más humillante no fue el dolor, sino el gesto en sí, la facilidad con la que lo hizo, como si espantara una mosca. «Si vuelves a hablar de eso», dijo, con voz tranquila, casi aburrida,
Será peor, mucho peor, ¿me entiendes? Isidora asintió sin levantar la vista. Le ardía la mejilla. No he oído la respuesta. Sí, susurró ella. Lo entiendo. Perfecto. Ernesto volvió a su sitio y volvió a coger el tenedor. La carne está excelente. Dile a Ramona que me ha gustado. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Ramona entró con una bandeja. Llevaba una jarra con agua en las manos. Se detuvo en el umbral e Isidora vio cómo la mirada de la ama de llaves se deslizaba por su mejilla enrojecida, por sus hombros caídos, por Ernesto, que masticaba tranquilamente la carne. Ramona dejó la jarra sobre la mesa, bajó la mirada y salió rápidamente sin decir una palabra. Isidora se quedó sentada a la mesa unos 20 minutos más, hasta que Ernesto terminó de cenar. Luego se levantó, se limpió la boca con un pañuelo y anunció que tenía trabajo en el despacho. Isidora se quedó sola, mirando la comida que se enfriaba en su plato. Las velas se consumían y la cera goteaba sobre el mantel. Por la mañana, Ernesto se fue a la oficina a las 8. Isidora se quedó de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando cómo su coche salía por la puerta. Cuando bajó a la cocina, Ramona estaba preparando el almuerzo. La ama de llaves se dio la vuelta, vio a Isidora y sus miradas se cruzaron por un segundo. Luego, Ramona abrió en silencio el congelador, sacó hielo, envolvió varios cubitos en un paño de cocina limpio y se los entregó a Isidora. «Gracias», dijo Isidora en voz baja. Ramona asintió con la cabeza. Se quedaron de pie en la cocina, donde olía a cebolla y cilantro, donde hervía una olla con caldo en la cocina, y no dijeron nada, pero en los ojos de la ama de llaves, Isidora vio algo que no podía ver en ningún otro lugar de la casa. Compasión. Simple compasión humana. Isidora se puso hielo en la mejilla y salió al jardín. Se sentó en un banco bajo un viejo ficus y escuchó el canto de los pájaros. El hielo se derretía y el agua fría le corría por los dedos. A las 2 de la tarde, Lucero le escribió: «¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Quedamos?». Isidora miró el mensaje durante un buen rato. Luego respondió: «Sí, en el Parque de la Revolución, junto a la fuente, a las 4». El parque estaba en el centro de la ciudad, lejos de su barrio. Isidora tomó un taxi y le dijo a Ramona que iba al centro comercial. Llegó al parque en media hora. Lucero ya la estaba esperando junto a la fuente, con vaqueros y una camiseta amarilla brillante y gafas de sol en la cabeza. Cuando vio a Isidora, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero ésta se apagó rápidamente. «¿Qué te pasa en la cara?», preguntó en lugar de saludarla. Isidora se tocó la mejilla mecánicamente. No había ningún moratón, pero la piel todavía estaba un poco enrojecida. Nada, simplemente nada. «Isidora», Lucero la tomó de las manos. «¿Qué te ha hecho?». «Aquí no». Isidora miró a su alrededor. «Vamos a dar un paseo». Caminaron por el sendero junto a los parterres de flores. Lucero guardó silencio, esperó. Isidora le contó lo de la cena, la petición, sobre la bofetada. Hablaba en voz baja, sin mirar a su amiga. «¿Te ha pegado?», dijo Lucero cuando Isidora terminó. No era una pregunta, sino una constatación. «No fue fuerte». «Dios mío». Lucero se detuvo y giró a Isidora hacia ella. «¿Te estás escuchando?». «No muy fuerte». «Isidora, él no tiene derecho a levantarte la mano. Nunca, bajo ninguna circunstancia». «Lo sé». Isidora soltó sus manos. «Lo sé, Lucero, pero ¿qué puedo hacer?». «Vete». Lucero casi gritó. Varios transeúntes se dieron la vuelta. Bajó la voz. «Tienes que alejarte de él, hoy, ahora mismo. Lo digo en serio. Recoge tus cosas mientras él no está en casa y vete». «¿A dónde?». «A mi casa, te lo he dicho. Tengo sitio, tengo un sofá. Por Dios, dormirás en el suelo si hace falta. Pero no puedes quedarte con un hombre que te pega». Isidora negó con la cabeza. «No lo entiendes. No siempre es así.
A veces es cariñoso, atento, me compra regalos, me lleva a restaurantes. Es solo que tiene un carácter difícil, la presión del trabajo. La presión del trabajo, repitió Lucero con amargura. ¿Y eso le da derecho a pegarte? No, claro que no, pero sin peros. Lucero la agarró por los hombros. Isidora, escúchame. Él no va a cambiar. Esa clase de personas no cambian, solo empeoran. Hoy una bofetada, ¿mañana qué? ¿Un puñetazo? ¿Te encerrará en casa? ¿Te dará una paliza hasta mandarte al hospital? Él nunca haría nada de eso. Isidora se apartó. Estás exagerando. No estoy exagerando. Lo he visto. ¿Te acuerdas de Paulina, de nuestro grupo? Su marido también empezó con bofetadas. Luego acabó en el hospital con la mandíbula rota. Esto va a más, Isidora. Isidora se dio la vuelta y miró la fuente. Los niños jugaban cerca del agua y sus risas resonaban por todo el parque. Ernesto no es así, dijo en voz baja. Isidora. En ese momento sonó el teléfono. Isidora se sobresaltó y lo sacó del bolso. En la pantalla apareció el nombre. Ernesto. No contestes, dijo Lucero. Isidora dudó, mirando el teléfono que vibraba. Luego contestó. ¿Hola? ¿Dónde estás? La voz de Ernesto era brusca. Estoy en el centro. Me he encontrado con Lucero. Vuelve a casa, ahora mismo. Pero solo... He dicho ahora, elevó la voz. Vuelve a casa inmediatamente. De acuerdo. Isidora apretó el teléfono. Voy para allá. Rápido, dijo él y colgó. Isidora bajó la mano con el teléfono. Tengo que irme, dijo. No. Lucero se acercó a ella. No hace falta. Quédate aquí. Ven a mi casa. No puedo... Sí que puedes. Lucero, por favor. Isidora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No compliques las cosas. De verdad que tengo que irme. Entonces iré contigo, dijo Lucero con firmeza. Es una mala idea. No me importa. No voy a permitir que vuelva a pegarte. Isidora quiso protestar, pero Lucero ya se dirigía hacia la salida del parque. Cogieron un taxi y viajaron en silencio. Isidora miraba por la ventana, sintiendo un nudo de miedo en el estómago. Lucero estaba sentada a su lado, con los puños apretados sobre las rodillas. El coche se detuvo ante la verja. El guardia la abrió al reconocer a Isidora. El taxi entró en el patio y se detuvo ante la entrada. Ernesto estaba de pie en el porche, con la misma camisa con la que se había ido por la mañana, solo que con la corbata aflojada. Cuando vio que no solo Isidora salía del coche, sino también Lucero, su rostro se contrajo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó mientras bajaba las escaleras. He venido a asegurarme de que Isidora está bien, dijo Lucero, adelantándose para proteger a su amiga. Está bien, dijo Ernesto acercándose. ¿Puedes irte? No, no puedo. No después de lo que le has hecho. Ernesto se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Qué le he hecho? La has golpeado. No es asunto tuyo, dio otro paso. Es entre mi mujer y yo. Es asunto mío cuando golpean a mi mejor amiga. Lucero, por favor. Isidora intentó cogerla de la mano. Vete, todo está bien. No está todo bien. Lucero se volvió hacia ella. Míralo, mira cómo te mira, como si fueras de su propiedad. Vete de mi casa, dijo Ernesto en voz baja. No es una casa, es una cárcel, espetó Lucero, y tú eres el carcelero que la mantiene atemorizada. Algo se rompió en los ojos de Ernesto. Dio un paso hacia Lucero y su voz se volvió fuerte y dura. ¿Crees que sabes lo que pasa aquí?, gritó, e Isidora vio cómo se le hinchaban las venas del cuello. Tú, una artista fracasada que vende sus dibujos por 4 duros y vive en un apartamento de una sola habitación, ¿tú vas a enseñarme cómo vivir? ¿Cómo tratar a mi esposa? Al menos yo no pego a la gente, gritó Lucero en respuesta. Te estás entrometiendo en la familia de otra persona. Ernesto le señaló con el dedo a la cara. Estás intentando destruir mi matrimonio.
porque tú misma estás sola y eres infeliz, porque nunca has tenido un hombre de verdad. Yo no estoy destruyendo tu familia. Lucero también alzó la voz. Tú mismo la estás destruyendo, con tus propias manos, con tu paranoia. Ernesto la agarró del pelo, de un tirón, con un solo movimiento. Lucero gritó. Intentó apartarse, pero él la sujetaba con fuerza. Ernesto, no. Isidora se abalanzó sobre ellos, pero él la empujó con la mano libre. No te metas. Arrastró a Lucero hacia la puerta. Ella intentó zafarse, le arañó la mano, pero él simplemente apretó los dedos con más fuerza. El guardia estaba de pie junto a la caseta, mirando hacia otro lado, fingiendo no ver nada. Ernesto arrastró a Lucero hasta la puerta y le hizo un gesto con la cabeza al guardia. Este pulsó un botón y la puerta se abrió lentamente. Si te acercas otra vez a mi casa. Ernesto empujó a Lucero con tanta fuerza que salió disparada a la calle y cayó de rodillas. Te denunciaré por allanamiento de morada y difamación. Y te arruinaré hasta que acabes viviendo debajo de un puente. Lucero se levantó, agarrándose la cabeza. Tenía el pelo revuelto y la cara manchada de barro. Miró a Ernesto con odio. Isidora, llamó. Vámonos, ven conmigo, por favor. Isidora estaba de pie en el patio, con las manos temblorosas. No, no puedo. Sí que puedes. Lucero, perdóname. Isidora sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Perdóname. La puerta comenzó a cerrarse. Lucero se quedó en la calle, y lo último que Isidora vio antes de que la puerta se cerrara fue su mirada, llena de dolor y decepción. Ernesto se dio la vuelta y se dirigió a la casa. Agarró a Isidora por la muñeca. «A la casa», le dijo. La arrastró adentro, la subió por las escaleras hasta el dormitorio y la empujó dentro. Cerró la puerta de un portazo y la dejó afuera. Isidora oyó cómo giraba la llave en la cerradura. «Ernesto, ábreme». Él no respondió. Isidora oyó sus pasos en la escalera y luego el portazo de la puerta del despacho. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la puerta, y se abrazó las rodillas con los brazos. A los pocos minutos, él regresó. Abrió la puerta con tanta brusquedad que Isidora apenas tuvo tiempo de apartarse. Ernesto entró y cerró la puerta tras de sí. «Me has avergonzado», comenzó a decir con la voz temblorosa de ira. «Delante del guardia, delante del taxista, has traído a esa loca a mi casa. Yo no la invité, ella sola». «Cállate», gritó él. «No he terminado. ¿Crees que mañana todo el barrio no estará hablando de que Olmedo tiene problemas familiares? ¿Que su mujer tiene amigas inapropiadas? Lucero no es inapropiada, solo es... Ha intentado destruir nuestro matrimonio». Ernesto empezó a dar vueltas por la habitación. «Te llena la cabeza de tonterías, te convence para que me dejes. Y tú la escuchas, en lugar de escuchar a tu marido». Habló durante mucho tiempo, más de una hora. Caminaba de un rincón a otro, gesticulaba, gritaba. Isidora se sentó en la cama, miró al suelo y no le interrumpió. Hablar era inútil. Era mejor esperar a que se cansara. Ernesto repetía lo mismo con diferentes palabras, que ella era una desagradecida, que le había fallado, que había deshonrado a la familia, que Lucero era una mala influencia y que Isidora no debía volver a relacionarse con ella, que si quería salvar su matrimonio, debía ser una esposa obediente, no una niña infantil que escuchaba los estúpidos consejos de unas solteronas. Cuando por fin se cansó y salió, ya estaba oscureciendo fuera. Isidora se tumbó en la cama sobre la manta, sin desvestirse. Miró al techo, donde se arrastraba lentamente la sombra de la higuera que había fuera de la ventana. Su teléfono estaba en el bolso, sobre la cómoda. Lo cogió y miró la pantalla. 6 llamadas perdidas de Lucero. Un mensaje. «Estoy aquí, cuando estés lista». Isidora se secó las lágrimas y volvió a guardar el teléfono. La casa estaba en silencio. En algún lugar abajo se oyó el ruido de los platos. Ramona estaba recogiendo después de la cena.
Isidora cerró los ojos e intentó imaginar que estaba en otro lugar, en otra vida. Pero su imaginación no funcionaba. Estaba allí, en esa habitación, en esa casa, en ese matrimonio, y no veía ninguna salida. Isidora se tumbó boca arriba y observó cómo las luces de los coches que pasaban proyectaban sombras en el techo. Ernesto dormía a su lado, de lado, con una respiración profunda y regular. Después de la discusión de la noche, él había entrado en el dormitorio alrededor de las 11, se había desvestido, se había acostado y en 5 minutos ya estaba dormido. Isidora envidiaba esa capacidad de conciliar el sueño rápidamente, independientemente de lo que hubiera sucedido durante el día. Ella misma dio vueltas de un lado a otro durante más de 1 hora, hasta que se rindió y se quedó inmóvil, mirando la oscuridad. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2:37. Junto al reloj estaba el teléfono de Ernesto, con la pantalla apagada. Siempre lo dejaba allí antes de acostarse, nunca lo ponía en modo silencioso. A veces llegaban mensajes por la noche, de compañeros de trabajo, de socios, de su padre. Ernesto se despertaba, los revisaba y respondía si era urgente. Isidora giró la cabeza y miró el rectángulo oscuro del teléfono. Ella nunca lo revisaba, no porque no sintiera la tentación, sino porque le parecía incorrecto. El espacio personal, la confianza, todas esas cosas de las que hablan en las revistas sobre relaciones. Pero ahora, tumbada en la oscuridad después de todo lo que había pasado en los últimos días, Isidora pensaba que la confianza era un concepto mutuo y que, tal vez, hacía tiempo que se había roto. Se incorporó con cuidado, apoyándose en el codo. Ernesto no se movió. Isidora extendió la mano y cogió el teléfono. La pantalla se iluminó, brillante en la oscuridad. Solicitud de contraseña. 4 dígitos. Ella sabía la contraseña. 23 de julio de 2019, el día de su boda. El propio Ernesto se lo había dicho una vez, en uno de sus raros momentos de franqueza, añadiendo que era la única fecha que nunca olvidaría. Entonces le había parecido romántico. Ahora Isidora simplemente marcó los números 2, 3, 0, 7. El teléfono se desbloqueó. Isidora miró a su alrededor. Ernesto seguía durmiendo. Su respiración no había cambiado. Se levantó de la cama. Fue silenciosamente al cuarto de baño y cerró la puerta. Pulsó el interruptor y una luz brillante le cegó los ojos. Se sentó en el borde de la bañera y miró la pantalla. Primero revisó las últimas llamadas. Nada fuera de lo común. Compañeros de trabajo, su padre, varios números sin nombre, aparentemente contactos de negocios. Luego abrió los mensajes. Desplazó la lista. Chats grupales del trabajo, conversaciones con socios, algo sobre transporte de mercancías y aduanas. Nada interesante. Ya estaba a punto de salir de la aplicación cuando vio un chat sin nombre. Solo un número de teléfono y una pequeña foto. Una chica en la playa, con gafas de sol. El último mensaje llegó ayer a las 8 de la tarde, cuando Ernesto le gritaba a Isidora en el dormitorio: «Buenas noches, mi amor. Te echo de menos». Isidora abrió el chat. Los mensajes comenzaban 3 meses atrás. Al principio eran de trabajo, algo sobre documentos en la oficina, sobre reuniones con clientes. Luego, poco a poco, el tono fue cambiando. «Gracias por ayudarme con la presentación. Lo explicaste tan bien que no habría podido hacerlo sin ti. Me ha encantado trabajar contigo hoy». Y luego, hace un mes, la frontera se difuminó por completo. «Pienso en ti. Estoy deseando que volvamos a vernos. La noche de ayer fue increíble». Fotos. Una chica con un vestido, un selfie en el espejo. Una chica en la cama, con la sábana hasta los hombros, el pelo revuelto. Isidora siguió desplazándose hacia abajo y, con cada mensaje, sentía un nudo cada vez más fuerte en el pecho. «Mi mujer ha vuelto a montar una escena. Estoy cansado de esto. Te entiendo, cariño. Te mereces algo mejor. Contigo me siento vivo».
Y yo contigo. ¿Cuándo estás libre mañana? Isidora se desplazó hasta el final. El último mensaje de la chica, enviado hoy a las 9 de la mañana. Te espero mañana a las 2, en el mismo sitio. Ponte ese traje que me gusta. Besos. Ernesto respondió media hora después. Allí estaré. Estoy deseándolo. Isidora apagó la pantalla. Se sentó en el borde de la bañera con el teléfono en las manos y se limitó a respirar. Inspirar, expirar, lento, uniforme, sin pensamientos, sin emociones, solo respiración. Luego se levantó, apagó la luz y volvió al dormitorio. Dejó el teléfono en la mesita de noche, exactamente en el mismo lugar donde estaba. Se acostó en la cama. Ernesto se dio la vuelta en sueños y le pasó el brazo por la cintura. Isidora no se movió. Se quedó tumbada mirando al techo hasta que empezó a amanecer fuera. La luz gris del amanecer se colaba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de tonos fríos. Ernesto se despertó a las 7, como de costumbre. Se estiró, bostezó y miró a Isidora. ¿No has dormido?, preguntó. Tienes los ojos rojos. No he dormido bien, respondió ella con voz tranquila. Toma valeriana, dijo él, levantándose y yendo a la ducha. Isidora oía cómo corría el agua y cómo él tarareaba algo para sí mismo. Una mañana normal. Se levantó, se puso la bata y bajó a la cocina. Ramona ya estaba preparando el desayuno. Los huevos chisporroteaban en la sartén. Buenos días, señora, dijo la ama de llaves. Buenos días, Ramona. Isidora puso la mesa en el comedor. Mantel blanco, cubiertos, servilletas. Todo como siempre. Ernesto bajó a las 8 menos cuarto, fresco, con traje, el pelo aún húmedo después de la ducha. Hoy llegaré tarde, dijo mientras se servía café. Tengo reuniones hasta la noche. De acuerdo. Isidora untó mantequilla en una tostada. ¿Te encuentras bien? La miró con más atención. Estás pálida. Solo estoy cansada. Todo va bien. Él asintió, se terminó el café y se levantó. Entonces nos vemos por la noche. No me esperes para cenar. Comeré algo en la ciudad. Le dio un beso en la frente, cogió el maletín y se marchó. Isidora oyó cómo arrancaba el coche y salía por la puerta. Se sentó a la mesa, mirando la tostada a medio comer en el plato de Ernesto. Señora. Ramona apareció en la puerta. ¿Quiere más café? No, gracias. Isidora se levantó. Ramona, tengo que salir un par de horas. No me encuentro bien, quiero ir al médico. Ramona asintió. Por supuesto. ¿Le llamo un coche? No, cogeré un taxi. Gracias. Isidora subió al dormitorio, se puso unos vaqueros y una camiseta sencilla, cogió unas gafas de sol y un bolso grande. Bajó y pidió al guardia que llamara a un taxi para que la recogiera en la puerta. 10 minutos después, el coche ya la llevaba al centro de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. A la Avenida Revolución, respondió Isidora. Al restaurante El Mirador. Recordaba ese nombre por la correspondencia. En el mismo lugar significaba donde se habían reunido antes, uno de los restaurantes del centro de negocios donde Ernesto solía reunirse con sus clientes. El taxi la llevó en media hora. Isidora salió a una calle ancha, donde los altos edificios de oficinas se alternaban con restaurantes y tiendas caras. El Mirador estaba en la primera planta de una torre acristalada, con ventanas panorámicas que daban a la calle. Isidora miró el reloj. Eran las 2 menos cuarto. Todavía quedaban 30 minutos. Frente al restaurante vio una pequeña cafetería con mesas en la calle bajo un toldo. Entró, pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí tenía una buena vista de la entrada de El Mirador y de parte del salón a través de la ventana panorámica. Isidora bebió el café frío y esperó. La gente pasaba por delante, con trajes de negocios y pasos apresurados. La ciudad vivía su vida sin darse cuenta de que,
En el interior de una mujer, algo se estaba rompiendo lentamente. A las 2:05 vio un coche familiar. El todoterreno negro se detuvo a la entrada del restaurante y Ernesto salió de él. Llevaba un traje gris, el mismo que Isidora había planchado anteayer. Se ajustó la corbata, miró el reloj y entró. Isidora se inclinó hacia adelante, mirando fijamente las ventanas del restaurante. Vio cómo Ernesto se dirigía a una mesa junto a la ventana, cómo se sentaba, cómo el camarero le traía la carta. La hojeaba mirando de vez en cuando hacia la puerta. A las 2:15 apareció ella. Isidora la vio primero de espaldas, una figura esbelta con un vestido rojo brillante y una larga melena morena que le llegaba hasta los hombros. Caminaba con paso firme, con tacones altos y un bolso colgado del hombro. Entró en el restaurante y Ernesto se levantó inmediatamente. Isidora vio cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa amplia y sincera, como hacía tiempo que no le dedicaba a ella. La chica se acercó a la mesa. Ernesto la abrazó y la besó, no un beso rápido en la mejilla, sino uno largo, en los labios. Se quedaron así unos segundos y luego se sentaron. Ernesto le tomó la mano por encima de la mesa. Isidora lo vio todo, cómo hablaban, inclinando la cabeza muy cerca, cómo reían, cómo Ernesto le acariciaba con el dedo el dorso de la mano, cómo la chica echaba el pelo hacia atrás y ese movimiento parecía tan fácil, tan natural, cómo traían la comida y comían sin soltar las manos el uno del otro. La chica era guapa, incluso desde lejos, incluso a través del cristal y la distancia, era evidente. Más joven que Isidora, de unos 25 años, con un pintalabios brillante y un maquillaje perfecto. Ella se reía y Ernesto se reía con ella. Isidora no recordaba cuándo fue la última vez que oyó su risa. Estuvieron en el restaurante más de una hora. Isidora ya se había tomado su tercer café y el camarero del café empezó a mirarla de forma extraña. Finalmente, Ernesto pidió la cuenta y pagó. Se levantaron y él volvió a besar a la chica, esta vez durante más tiempo. Le puso la mano en la cintura y apretó los dedos sobre la tela del vestido. Salieron a la calle. Se quedaron un minuto más hablando. Luego la chica se despidió con la mano y se dirigió hacia la estación de metro. Ernesto la miró mientras se alejaba, luego se subió al coche y se marchó. Isidora se quedó sentada en la mesa unos 20 minutos más. Simplemente se quedó sentada, mirando el lugar donde estaba el coche de Ernesto. El camarero le trajo la cuenta, ella pagó y salió a la calle. Tomó un taxi para volver. Durante el trayecto miró por la ventana, pero no vio nada. Tenía una imagen ante sus ojos. Ernesto y la chica, sus manos entrelazadas, su sonrisa. Esa sonrisa que antes le había dedicado a ella. En casa, Ramón estaba en la cocina. Al oír que Isidora había vuelto, salió al salón. «¿Cómo se encuentra, señora?» «Bien». Isidora se quitó las gafas de sol. El médico dijo que solo era cansancio. «¿Quiere té? ¿O quizá sopa?» «No, gracias. Voy a acostarme». Isidora subió al dormitorio y cerró la puerta. Fue al baño y abrió el grifo. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y solo entonces se permitió llorar. Se tapó la boca con la mano para que los sonidos no salieran al exterior. Los hombros le temblaban, las lágrimas le corrían por la cara y caían al suelo. Isidora lloró durante mucho tiempo, hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que se le secó la garganta, hasta que solo le quedó un vacío ardiente en el pecho. Luego se levantó y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo. Ojos rojos, rostro pálido, cabello revuelto. Se alisó el cabello con los dedos y se secó la cara. Salió del baño y se tumbó en la cama, encima de la manta. No conseguía dormirse. Isidora yacía mirando al techo y en su cabeza se sucedían un pensamiento tras otro. ¿Cuándo había empezado todo? Hace 3 meses, a juzgar por la correspondencia. ¿Qué había hecho ella hacía 3 meses? Recuerda que había fotografiado una boda en las afueras. Volvió a casa tarde.
Ernesto estaba de buen humor, incluso fueron al cine al día siguiente. ¿Cómo no se dio cuenta? Había señales, probablemente. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, la tocaba menos, pero le parecía natural. El cansancio, el estrés, los asuntos de la empresa. No le dio importancia. Ahora todo encajaba. Su irritación cuando ella hablaba del trabajo, la prohibición de hacer fotos. Quería que ella se quedara en casa, que fuera obediente, que no hiciera preguntas mientras él se veía con esa chica. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Isidora se levantó de la cama. Bajó a la cocina, donde Ramona estaba cortando verduras. «Ramona, hoy prepararé yo la cena», dijo Isidora. La ama de llaves la miró sorprendida. «¿Está segura, señora?» «Sí, puede irse». Ramona asintió, se secó las manos y se fue a su habitación. Isidora sacó del frigorífico el pollo, las verduras y las especias, encendió la cocina. Empezó a cocinar despacio, concentrada. Cortó la cebolla y las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora se podían achacar a la cebolla. Ernesto regresó a las 8. Isidora oyó cómo se abría la puerta y cómo él entraba en el salón. «Ya estoy en casa», gritó. «La cena está casi lista», respondió Isidora desde la cocina. Puso la mesa y trajo los platos. Ernesto se sentó a la cabecera de la mesa y miró algo en su teléfono. Cuando ella puso el plato delante de él asintió con la cabeza. «Gracias, huele muy bien». «Buen provecho», dijo Isidora sentándose frente a él y sirviéndose pollo y arroz. Comieron en silencio. Ernesto estaba de buen humor, lo notaba por cómo comía y por cómo tarareaba de vez en cuando. Parecía contento, relajado, como alguien que había tenido un día agradable. «¿Cómo te va?», preguntó él sin levantar la vista del plato. «Bien». Isidora cortó un trozo de pollo. «Fui al médico». «Ah, claro, me lo dijiste». «¿Qué te dijo?» «Cansancio. Me recetó vitaminas». «Bien, tómalas», dijo él terminando el agua. «Hoy he tenido un día productivo. Hemos cerrado un contrato con un nuevo cliente. Mi padre está contento». «Eso está bien», dijo Isidora con voz tranquila y serena. Después de cenar, Ernesto se fue a su estudio. Isidora recogió la mesa y lavó los platos. Ramona salió para ayudarla, pero Isidora negó con la cabeza. «Yo sola, gracias». La ama de llaves se quedó en la puerta y luego preguntó en voz baja. «Señora, ¿está bien?» Isidora se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron. Ramona lo sabía. Quizás no todo, pero entendía algo. En sus ojos había la misma compasión que cuando trajo el hielo. «Sí», dijo Isidora. «Todo está bien». Ramona asintió y se marchó. Isidora terminó de lavar los platos, se secó las manos y subió las escaleras. Ernesto ya estaba en el dormitorio, sentado en la cama con su computadora portátil, trabajando en unos documentos. Isidora fue al baño y se dio una ducha. Permaneció mucho tiempo bajo el agua caliente, dejando que se llevara consigo la tensión del día. Cuando salió, Ernesto ya había apagado la luz. Estaba tumbado en su lado de la cama, de espaldas a ella. Isidora se acostó a su lado y se cubrió con la manta. Ernesto no se giró ni le dio las buenas noches. Isidora yacía en la oscuridad, escuchando su respiración. Poco a poco se fue ralentizando y profundizando. Se estaba quedando dormido. Fácilmente, rápidamente, sin inquietudes. Y ella yacía mirando al techo. Y por primera vez en muchos años no sentía dolor, ni resentimiento, ni miedo. Sentía una fría claridad, nítida, aguda como una cuchilla. Ernesto la engañaba, la golpeaba, controlaba cada uno de sus pasos, y sin embargo dormía tranquilo, creyendo que tenía derecho a todo eso. Pero no tenía ningún derecho, y ella ya no iba a concederle ese derecho. Isidora no sabía qué iba a hacer, pero sabía una cosa: aquello no podía seguir así, y mañana empezaría a cambiar algo. Fuera, la ciudad nocturna bullía, las luces lejanas parpadeaban en la oscuridad.
Isidora cerró los ojos y por primera vez en varios días consiguió dormirse. Isidora se despertó antes que Ernesto. Apenas amanecía fuera, la mañana gris prometía lluvia. Ella yacía inmóvil, escuchando su respiración, y en su cabeza se formaba un plan. La claridad del día anterior no había desaparecido, al contrario, se había vuelto más aguda, más nítida. Sabía lo que tenía que hacer. Ernesto se despertó a las 7, como de costumbre. Se estiró, miró el reloj y se levantó. Isidora fingió estar dormida. Él fue al baño y, al cabo de unos minutos, se oyó el ruido del agua. Isidora abrió los ojos y se sentó en la cama. Su corazón latía con regularidad y sus manos no temblaban. Una extraña calma. Cuando Ernesto salió de la ducha, ella ya estaba vestida. Él la miró con sorpresa. «Te has levantado temprano». «No he dormido bien», respondió ella. «Voy a ayudar a Ramona con el desayuno». Él asintió y empezó a vestirse. Isidora bajó a la cocina. Ramona ya estaba allí preparando café. El aroma llenaba la habitación, cálido y familiar. «Buenos días, señora». «Buenos días, Ramona». Isidora se apoyó en la encimera. «¿Puedo hacerte una pregunta?» La ama de llaves se volvió con expresión de alerta. «Por supuesto». «¿Sabes dónde está la oficina de don Rubén?» «No me refiero al edificio principal de la empresa, sino a su despacho personal». Ramona dudó un momento y luego asintió. «Sí, está en la calle Hidalgo, en el casco antiguo, el número 123, en la segunda planta. Antes había allí una notaría, pero don Rubén compró el local hace unos 10 años. Dice que en la oficina principal hay demasiado ruido». «Gracias». Isidora se enderezó. «¿No le dirá a nadie que he preguntado?» Ramona la miró a los ojos, una mirada larga, llena de comprensión. «No he oído nada, señora». Isidora asintió y salió de la cocina. Ernesto ya estaba sentado en el comedor, leyendo las noticias en su tableta. Ella se sentó frente a él y se sirvió un café. Desayunaron en silencio. Ernesto terminó de comer, se limpió la boca y se levantó. «Hoy tengo una reunión con mi padre», dijo. «Volveré por la tarde. Si necesitas algo, llámame». «De acuerdo». Le dio un beso en la cabeza y salió. Isidora oyó cómo arrancaba el coche y se abría la verja. Cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia, se levantó y subió al dormitorio. Se puso unos sobrios pantalones negros y una blusa blanca. Se recogió el pelo en una coleta. Se miró en el espejo. Rostro pálido, expresión seria. Se parecía a la Isidora que era antes de casarse, seria, centrada. Bajó las escaleras y cogió el bolso. «Ramona, salgo a hacer unos recados. Volveré en unas horas». «De acuerdo, señora». La ama de llaves salió de la cocina. «¿Le llamo un coche?» «No, cogeré un taxi». Isidora salió por la puerta y paró un taxi en la calle de al lado. Le dio la dirección. Calle Hidalgo, 123. El conductor asintió y se dirigió al centro. El casco antiguo se encontraba en el corazón de Guadalajara, donde las estrechas calles aún recordaban la época colonial. Casas con el yeso desconchado, pequeñas tiendas, cafeterías en las plantas bajas. El taxista se detuvo frente a un edificio de 3 plantas con una fachada amarilla descolorida. Isidora pagó y salió. En la planta baja había una peluquería, y el olor a laca para el pelo llegaba hasta la calle. Junto a la entrada había un letrero de cobre. Olmedo Logística, segunda planta. Isidora subió por una estrecha escalera. Arriba había una pesada puerta de roble, detrás de la cual se oían voces. Empujó la puerta y se encontró en una pequeña sala de espera. Detrás de la mesa había una mujer de unos 45 años, con gafas y el pelo recogido en un moño severo. Levantó la vista del ordenador. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «No». Isidora se acercó a la mesa. «Necesito ver a don Rubén. Es urgente». «Sin cita no puedo dejarla pasar». La secretaria la miró con fría cortesía. «Don Rubén está muy ocupado. Puedo darle cita para la semana que viene».
Soy la esposa de su hijo, dijo Isidora con firmeza. Isidora Olmedo. Y necesito verle ahora mismo. La secretaria dudó, mirándola con aire evaluador. Incluso en ese caso, ¿qué está pasando aquí? La puerta del despacho se abrió y don Rubén apareció en el umbral. Era un hombre alto, con el pelo canoso peinado hacia atrás y rasgos duros. Llevaba un traje de 3 piezas muy elegante y sostenía un cigarro en la mano. Cuando vio a Isidora, sus cejas se arquearon. ¿Isidora? Buenos días, don Rubén. Ella dio un paso adelante. Disculpe que haya venido sin avisar. Necesito hablar con usted. Él la miró durante unos segundos y luego asintió con la cabeza. Pase. La secretaria abrió la boca, pero don Rubén hizo un gesto con la mano. No pasa nada, Carmen. No nos moleste. Isidora entró en el despacho. Era pequeño, pero estaba amueblado con buen gusto. Una pesada mesa de roble, un sillón de cuero, estanterías con libros y carpetas. Junto a la ventana había una antigua caja fuerte. Olía a tabaco y madera. Siéntese, dijo don Rubén señalando el sillón frente a la mesa. ¿Quiere café? ¿Agua? No, gracias. Se sentó a la mesa y dejó el cigarro en el cenicero. Me ha sorprendido. En todos estos años de matrimonio, nunca ha venido a verme. Lo sé. Isidora apretó las manos sobre las rodillas. Lo siento. No le habría molestado si no fuera importante. Le escucho, dijo don Rubén, recostándose en la silla y entrelazando los dedos sobre el vientre. Isidora respiró hondo. Ahora o nunca. Su hijo me ha prohibido trabajar, comenzó, con voz suave pero firme. Hace 2 semanas irrumpió en mi sesión fotográfica, montó un escándalo delante del cliente y me sacó de allí a la fuerza. En casa me dijo que no volvería a trabajar como fotógrafa porque era indecoroso para la esposa de Olmedo. Don Rubén escuchó en silencio, con el rostro impasible. Hace 3 días intenté hablar con él. Le pedí permiso para aceptar al menos pequeños encargos. Me golpeó. Isidora levantó la mano izquierda y se subió la manga de la blusa. En la muñeca se veía una mancha amarillenta y violácea. Es por cómo me agarró cuando me sacó de la sesión de fotos. Y esto, se tocó la mejilla, aunque ya casi no quedaban marcas, es por la bofetada que me dio durante la cena. Don Rubén se inclinó hacia adelante, mirando fijamente el moretón. Algo se estremeció en sus ojos. Continúe. Anteayer, mi mejor amiga vino a mi casa. Intentó defenderme. Su hijo la agarró del pelo y la sacó de la casa. Literalmente la echó a la calle delante de los guardias. Isidora hizo una pausa. Pero eso no es todo. ¿Qué más? La voz de don Rubén se endureció. Tiene una amante, dijo Isidora. Encontré mensajes en su teléfono. Llevan 3 meses saliendo juntos. Ayer los vi juntos en el restaurante El Mirador. La besaba, le cogía de la mano. La cortejaba como nunca me había cortejado a mí. Silencio. Don Rubén permaneció inmóvil, solo se le movían los pómulos. Luego se levantó lentamente y se acercó a la ventana. De espaldas a Isidora, miraba a la calle, donde los escasos transeúntes se apresuraban bajo la lluvia que había comenzado a caer. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Yamilet, respondió Isidora. No sé su apellido. Por la correspondencia, deduje que trabaja en una de sus oficinas. Yamilet Esquivel, dijo don Rubén, volviéndose. Administradora en la oficina de la Avenida Américas. La recuerdo. Ernesto insistió en ascenderla hace 6 meses. Yo me negué. Dije que era demasiado joven e inexperta. Volvió a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie, apoyado en el respaldo de la silla. Isidora, tengo que preguntártelo. ¿Por qué has venido a mí? ¿Por qué no a un abogado? Porque usted es el único que puede detenerlo. Ella lo miró a los ojos. No me tiene miedo. No le teme a la ley. Tiene suficiente dinero para pagar buenos abogados. Pero le tiene miedo a usted. Teme decepcionarlo, perder su aprobación. Usted es el único que tiene poder sobre él.
Don Rubén asintió lentamente. Tiene razón. ¿Y sabe qué? Ya me ha decepcionado. Hace mucho que me decepcionó. Se dirigió a la caja fuerte y marcó el código. La pesada puerta se abrió con un chirrido. Le enseñé a ser honrado. Le enseñé a respetar a la familia, a respetar a las mujeres. Mi difunta esposa, su madre, era una mujer fuerte. Ella nunca me habría permitido comportarme así, y yo nunca me habría atrevido. Sacó varias carpetas de la caja fuerte y las llevó a la mesa. Abrió una y sacó un formulario con el membrete de la empresa. Ernesto cree que la empresa es su derecho por nacimiento, dijo don Rubén, sentándose y cogiendo un bolígrafo. Pero se equivoca. Yo creé esta empresa desde cero. Trabajé 16 horas al día, me privé de todo, y puedo quitársela con una sola firma. Empezó a escribir, rápido y con seguridad. Isidora se quedó sentada en silencio, observando cómo su mano se movía sobre el papel. La lluvia arreció, las gotas repiqueteaban contra la ventana. Este documento, don Rubén terminó de escribir la última línea y firmó, destituye a Ernesto Olmedo del cargo de director general de la empresa Olmedo Logística con efecto inmediato. Este segundo documento, tomó otra hoja y volvió a escribir, lo excluye del Consejo de Administración. Ya no tiene nada que ver con la empresa. No tiene ninguna autoridad, ningún acceso a las cuentas, ningún derecho de voto. Isidora observó cómo firmaba el segundo documento. Su mano no temblaba. Sacó un sobre, metió ambos documentos dentro y lo selló. Se lo entregó a Isidora. Entrégaselo tú misma. Isidora cogió el sobre con manos temblorosas. Pesaba mucho, el papel grueso crujía bajo sus dedos. Yo no sé qué decir. No digas nada, dijo don Rubén volviendo a sentarse. Te has ganado el derecho a ver su cara cuando se dé cuenta de lo que ha perdido. Se ha ganado el derecho a decir la última palabra. Abrió el cajón de la mesa y sacó una tarjeta de visita. Este es mi abogado. Es un buen hombre, honesto. Llámelo y dígale que voy yo. Le ayudará con el divorcio si decide divorciarse. Yo me haré cargo de todos los gastos. Don Rubén, no puedo aceptar. Puede aceptarlo. Le tendió la tarjeta. Usted es la esposa de mi hijo, o lo era. En cualquier caso, usted forma parte de esta familia y yo soy responsable de lo que mi hijo le ha hecho. Es lo mínimo que puedo hacer. Isidora cogió la tarjeta y la guardó en el bolso junto con el sobre. Además, dijo don Rubén sacando una chequera, le pagaré el alquiler. Alquilaré un apartamento por un año, más dinero para vivir hasta que se recupere. ¿A dónde le transfiero el dinero? Tengo una cuenta, dijo Isidora dando el número. Su antigua cuenta, que había abierto antes de casarse y que casi no había utilizado. No había mucho dinero en ella, solo los restos de los honorarios de antiguos rodajes. Don Rubén anotó el número. Por la tarde el dinero estará en la cuenta. No es una deuda, Isidora. No te sientas en deuda. Es una compensación por lo que has pasado. Se levantó e Isidora también se levantó. Don Rubén rodeó la mesa y, de repente, la abrazó, brevemente, como un padre. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento mucho. Pensaba que lo había educado bien. Al parecer, me equivoqué. No se equivocó. Isidora se apartó. Hizo todo lo que pudo. El resto es su elección. Don Rubén asintió. Aléjese de él, Isidora. Hoy mismo, en cuanto le entregue el sobre, no se quede en esa casa. Es importante. Lo entiendo. Y si se le ocurre chantajearla o amenazarla, don Rubén sacó el teléfono. Llámeme inmediatamente, a cualquier hora del día o de la noche. Yo resolveré el problema. Isidora cogió el teléfono y guardó el número. Gracias, dijo, por todo. Buena suerte, dijo don Rubén abriendo la puerta. Es usted una mujer fuerte, más fuerte de lo que parece a primera vista. Isidora salió del despacho. La secretaria la acompañó con la mirada. Bajó las escaleras y salió a la calle. Había dejado de llover y las calles brillaban por la humedad.
Isidora tomó un taxi y se fue a casa. Durante el trayecto, permaneció en silencio, apretando el bolso contra el pecho. Dentro había un sobre, pesado como una piedra. El fin de la carrera de Ernesto, el fin de su poder. Se imaginó cómo lo abriría, cómo lo leería, cómo cambiaría su rostro. En casa, pasó junto a Ramona y subió al dormitorio. Se sentó en la cama y sacó el teléfono. Miró la pantalla durante unos minutos y luego marcó el número de Lucero. Su amiga respondió al tercer tono. «¿Isidora? ¿Estás bien?» «Sí». Isidora se tumbó boca arriba mirando al techo. «Lucero, he hecho algo». «¿Qué?» «Fui a ver al padre de Ernesto. Le conté todo. Lo de las palizas, lo de la amante». Silencio al otro lado del teléfono. Luego, Lucero exhaló. «Dios mío, ¿y qué dijo él?» Lo despidió. Isidora cerró los ojos. Firmó los documentos delante de mí. Ernesto ya no es director general, ya no decide nada en la empresa. De nuevo silencio, esta vez prolongado. Entonces Lucero se echó a reír, una risa breve y nerviosa, pero en la que se percibía alivio. «Lo has hecho», dijo, y se le quebró la voz. «Isidora, realmente lo has hecho». «Aún no está todo hecho». Isidora abrió los ojos. «Tengo que entregarle los documentos. Don Rubén dijo que debía hacerlo yo misma». «¿Cuándo?» «Hoy, cuando llegue a casa». «Iré», dijo Lucero rápidamente. «Espera, voy a coger el coche y...» «No», la detuvo Isidora. «Ahora no. Tengo que hacerlo yo misma. Pero después vendrás, cuando todo haya terminado». «¿Estás segura?» «Sí». Isidora se sentó en la cama. «Estoy segura. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente segura». «Estoy orgullosa de ti», dijo Lucero en voz baja. «¿Me oyes? Estoy tan orgullosa de ti que me dan ganas de gritar». «Gracias». Isidora sonrió y la sonrisa fue sincera. «Por no abandonarme, por creer en mí». «Siempre creeré en ti», respondió Lucero. «Llámame cuando todo haya terminado. Prométemelo». «Te lo prometo». Se despidieron. Isidora dejó el teléfono en la mesita de noche. Se levantó y se acercó a la ventana. En el patio, el jardinero podaba los arbustos. Ramona tendía la ropa en el tendedero detrás de la casa. Un día normal, una vida normal, pero por dentro todo había cambiado. Isidora abrió el armario y sacó 2 maletas grandes. Empezó a guardar cosas, ropa, zapatos, cosméticos. Envolvió la cámara en un jersey suave y la colocó en el centro de la maleta. Empaquetaba despacio, metódicamente, sin olvidar nada importante. Cuando terminó, eran ya las 4 de la tarde. Las maletas estaban en la habitación, cerradas, listas para la partida. Isidora bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. Ramona estaba pelando patatas. «Ramona». Isidora se detuvo en la puerta. «Gracias. Por todo». La ama de llaves se volvió y la miró fijamente. Luego asintió con la cabeza. «Buena suerte, señora». «Igualmente». Isidora se dio la vuelta y se dirigió al salón. Se sentó en el sofá y dejó el bolso con el sobre a su lado. Y se puso a esperar a que Ernesto volviera a casa sin sospechar nada, a esperar el momento en que por fin pudiera decir la última palabra. Isidora se sentó en el salón con un libro, una novela que no podía recordar ni siquiera un minuto después de haber leído una página. Eran alrededor de las 3 de la tarde. El sol inundaba la habitación con su cálida luz. Ramona preparaba la cena en la cocina. El olor a carne asada llegaba hasta la sala de estar. Un día normal. Entonces oyó el ruido de un coche. Demasiado pronto para Ernesto, que nunca volvía antes de las 7. Isidora levantó la vista del libro y aguzó el oído. Se abrió la verja y el coche entró en el patio. Se cerró una puerta, luego otra. Pasos sobre la grava, 2 personas. La puerta de entrada se abrió de par en par. Ernesto entró primero, seguido de una chica con un vestido rojo, la misma que Isidora había visto en el restaurante.
Yamilet. De cerca era aún más guapa. Maquillaje perfecto, cabello largo que caía en ondas sobre los hombros, figura resaltada por un vestido ajustado. Isidora no se movió del sitio. Los miraba a través de la puerta abierta del salón. Ernesto se volvió hacia Yamilet, la atrajo hacia él y la besó. Larga y ostentosamente, le puso la mano en la cintura. Yamile le rodeó el cuello con los brazos, respondiendo al beso. Ramona apareció en la puerta de la cocina con una bandeja en las manos. Al ver la escena en el vestíbulo, se quedó paralizada. La bandeja tembló, pero no se le cayó. Simplemente se quedó inmóvil, mirando a Ernesto y a la chica. Ernesto se separó del beso y se volvió hacia la sala de estar. Vio a Isidora. Sonrió, ampliamente, con aire de suficiencia. «Ah, estás en casa», dijo. «Estupendo. Te presento a Yamilet». Llevó a la chica a la sala de estar. Isidora cerró lentamente el libro y lo dejó sobre la mesita. Miró a Yamilet. La chica la miraba con curiosidad, con algo parecido al desprecio en los ojos. El triunfo de la vencedora. «Encantada de conocerte», dijo Yamilet con una voz aguda, un poco caprichosa. Isidora no respondió. Ernesto se dirigió al bar que había en la esquina del salón y se sirvió un whisky. «Quiero que entiendas una cosa», dijo, bebiendo un sorbo de su vaso. «Ahora será así siempre. Tendré a mi mujer y a Yamilet, y tú te acostumbrarás». «Ernesto, cariño». Yamilet se sentó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra. «Dijiste que te divorciarías». «Me divorciaré cuando sea conveniente», dijo él, haciendo un gesto con la mano. «Pero, por ahora, Isidora sigue siendo mi esposa. Es bueno para los negocios, para las relaciones con los socios. Ya lo entiendes». Yamilet frunció los labios, pero asintió con la cabeza. Isidora los miraba a los dos, a Ernesto con su sonrisa segura de sí misma y a la chica que ya se imaginaba como la dueña de la casa. Dos personas que pensaban que habían ganado. Isidora se levantó, se acercó al escritorio junto a la ventana, abrió el cajón y sacó un sobre, pesado, grueso, con el sello de la empresa en el reverso. «Ernesto», dijo con calma, «esto es para ti, de tu padre». Ernesto se dio la vuelta y miró el sobre que ella tenía en las manos. «De mi padre». Dejó el vaso y se acercó. «¿Qué es?» «Ábrelo». Isidora le tendió el sobre. Ernesto lo cogió y lo giró entre sus manos. Se echó a reír. «Seguramente sea un nuevo contrato. El viejo por fin ha decidido darme más autoridad», le guiñó un ojo a Yamilet. «¿Ves? Te dije que pronto sería el jefe de la empresa». Abrió el sobre y sacó los documentos. Desplegó la primera hoja y comenzó a leer. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Volvió a leer el principio y luego pasó a la firma. Miró la fecha y el sello. Esto es algún tipo de error», murmuró. «No hay ningún error», dijo Isidora. Ernesto cogió el segundo documento y lo leyó más rápido. Su rostro pasó de rosado a blanco, luego a rojo. Sus manos comenzaron a temblar, el papel crujía. No tenía derecho. «Sí que tenía», dijo Isidora, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Es su empresa. Él la creó, y puede hacer con ella lo que quiera». Ernesto volvió a leer los documentos, como si esperara que las palabras cambiaran, pero seguían siendo las mismas. Destitución del cargo de director general, expulsión del Consejo de Administración, entrada en vigor inmediata. «¿Qué está pasando?» Yamilet se levantó del sofá y se acercó a Ernesto. «¿Qué hay en esos papeles?» Ernesto no respondió. Sacó el teléfono del bolsillo, buscó el número de su padre y marcó. Se llevó el teléfono al oído. Esperó. Sonaron los tonos, 1, 2, 3. «Papá», exhaló Ernesto cuando finalmente respondieron al otro lado. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué son estos documentos?» La voz de don Rubén se oía incluso desde lejos, fría, firme. «¿Los has recibido? Bien. Pero eso es imposible.
No puedes despedirme. Soy tu hijo. Ya no eres mi hijo, dijo don Rubén sin una pizca de emoción en la voz. Has deshonrado a la familia. Golpeabas a tu esposa. La engañabas. Trajiste a tu amante a casa. ¿Creías que no me enteraría? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Ella? Ernesto se volvió hacia Isidora, con los ojos ardientes de ira. Esa puta te ha contado. No te atrevas a hablar así de tu mujer. La voz de don Rubén se endureció. Ella vino a mí y me contó la verdad. Me enseñó los moratones. Me contó lo de tu amante, y tomé una decisión. Ya no trabajas en mi empresa. No me vuelvas a llamar. Papá, espera, podemos hablar. Tonos de llamada. Don Rubén colgó. Ernesto se quedó mirando el teléfono y luego intentó volver a llamar. Marcó el número y se pegó el teléfono a la oreja. Tonos largos, interminables. Nadie respondía. Volvió a llamar, y otra vez, y otra vez. Contesta, murmuró. Maldita sea, contesta. Pero don Rubén no contestaba. Ernesto lo intentó una vez más, y luego otra. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Ernesto, le dijo Yamilet, tocándole el hombro. ¿Qué pasa? Dímelo. Ernesto bajó lentamente el teléfono, miró los documentos que tenía en la otra mano y luego a Isidora. En su rostro se reflejaban la incomprensión, la conmoción y la ira, todo a la vez. Tú, dijo con voz ronca, tú, fuiste a verlo, destruiste mi carrera. Tú mismo destruiste tu carrera, respondió Isidora con calma. Yo solo dije la verdad. ¿La verdad? Se rió histéricamente. Le contaste rumores parciales, inventaste algo sobre palizas. Le mostré los moretones. Isidora se subió la manga de la blusa, mostrando una mancha amarillenta y violácea en la muñeca. No son chismes, son pruebas. Ernesto miró el moretón y luego a ella. Algo se rompió en sus ojos. La comprensión de que había perdido, que todo había terminado. No, susurró. No, no, no. Se desplomó en el sofá, dejando caer los documentos al suelo. El teléfono se le cayó de la mano y rodó por la alfombra. Ernesto se cubrió la cara con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Al principio en silencio, luego cada vez más fuerte. Lloraba. Un hombre adulto de 34 años lloraba como un niño al que habían castigado. ¿Ernesto? Yamilet se sentó a su lado e intentó abrazarlo. Cariño, ¿qué pasa? Explícamelo. Él la empujó. Vete, murmuró entre lágrimas. Vete y ya está. Pero, vete, gritó con tal fuerza que Yamilet se estremeció. Ella se levantó y dio un paso atrás. Miró a Isidora, luego a Ernesto y luego otra vez a Isidora. En sus ojos se reflejó la incomprensión, el miedo. Yo no entiendo, murmuró. Ha perdido su trabajo, dijo Isidora. Su padre lo despidió. Ya no es director general, ni miembro del consejo de administración. Nada. Yamilet palideció. Pero, ¿cómo? Fui a ver a su padre y le conté la verdad. Isidora la miró con calma. Que me pegaba, sobre cómo me engañaba contigo. Y don Rubén tomó una decisión. Yamilet dio otro paso atrás, agarrándose al respaldo del sillón. Su rostro reflejaba emociones, conmoción, decepción, cálculo. Isidora casi podía ver cómo la joven pensaba si debía quedarse con un hombre que acababa de perderlo todo. Tengo que irme, dijo finalmente Yamilet. Tengo cosas que hacer. Cogió el bolso del sofá y se dirigió rápidamente hacia la salida. Los tacones resonaban en el parqué y luego en las baldosas del vestíbulo. La puerta de entrada se cerró de golpe. Ernesto estaba sentado en el sofá, con la cara aún cubierta por las manos. Sus hombros temblaban, pero ya lloraba más suavemente. Isidora lo miró durante unos segundos. Este hombre, que controlaba cada uno de sus pasos, que la golpeaba, que la engañaba, ahora parecía patético, abatido. Isidora se dio la vuelta y salió de la sala de estar. Subió las escaleras hasta el dormitorio. Abrió el armario y sacó las maletas.
Ya estaban hechas. 2 grandes maletas con sus cosas, con su vida, que cabía en esas 2 piezas de equipaje. Bajó las maletas, una por una. Pesaban mucho y tuvo que detenerse en medio de la escalera para recuperar el aliento. Ernesto seguía sentado en la sala de estar, inmóvil. Isidora llevó las maletas hasta la puerta de entrada. Ramona estaba de pie en el vestíbulo y su rostro no mostraba la habitual máscara de impasibilidad. Miró a Isidora, sacó las maletas al porche. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Se dirigió a la puerta, y el guardia la abrió al verla con el equipaje. No preguntó nada, solo asintió con la cabeza. En la calle, Isidora dejó las maletas en la acera y sacó el teléfono. Llamó a un taxi a través de la aplicación. 3 minutos de espera. Se quedó de pie, mirando la puerta cerrada, tras la cual quedaban la casa, el marido, la antigua vida. El taxi llegó rápidamente. Un coche amarillo con el interior desgastado. El conductor salió y la ayudó a cargar las maletas en el maletero. ¿A dónde vamos?, preguntó. Isidora le dio la dirección de Lucero. El conductor asintió y el coche se puso en marcha. Isidora se sentó en el asiento trasero y sacó el teléfono. Le escribió a Lucero un breve mensaje. «Estoy libre». La respuesta llegó en un segundo. «Te espero. La llave está debajo del felpudo por si no llego a tiempo. La nevera está llena. Eres genial. Te quiero». Isidora sonrió y guardó el teléfono en el bolso. Miró por la ventana. El coche circulaba por las calles conocidas de Guadalajara, pasando por plazas y parques, iglesias y cafeterías. La ciudad vivía su vida. La gente se apresuraba a volver a casa después del trabajo. Los niños jugaban en los parques infantiles. Las parejas de enamorados se sentaban en los bancos. Isidora observaba todo aquello y, por primera vez en muchos años, sentía que podía respirar profundamente. Su pecho se enderezó y sus pulmones se llenaron de aire. No había presión, miedo ni tensión constante, solo ligereza. No sabía qué pasaría después. Tenía que buscar trabajo, alquilar un apartamento, reconstruir su vida. Pero eso no le asustaba. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo ante el futuro, sino interés. El coche giró por una calle estrecha, donde había casas bajas con fachadas de colores vivos. Se detuvo en el número 47. Isidora pagó al conductor y él la ayudó a sacar las maletas. La puerta del edificio estaba entreabierta. Isidora subió al 3er piso y encontró el apartamento de Lucero. Efectivamente, había una llave debajo del felpudo. Abrió la puerta y entró. El apartamento era pequeño. Una habitación combinada con la cocina y un baño diminuto. Pero era acogedor, luminoso y alegre. En las paredes colgaban obras de Lucero, ilustraciones enmarcadas, bocetos al carboncillo. En el alféizar de la ventana había macetas con flores. En el aire flotaba el aroma del café y la pintura. Isidora cerró la puerta tras de sí. Dejó las maletas junto a la pared. Se acercó a la ventana y la abrió. El viento de la tarde irrumpió en la habitación, trayendo los olores de la ciudad. Comida frita, flores, lluvia que se acumulaba al caer la noche. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la calle abajo, y sonrió. En algún lugar lejano, en una gran casa tras una alta valla, Ernesto seguía sentado en el sofá, consciente de lo que había perdido. Su trabajo, a su padre, el poder, el control. Y ella estaba allí, en el pequeño apartamento de su amiga, sin dinero, sin planes, sin seguridad en el futuro, y por primera vez en muchos años era verdaderamente libre.